Hoy muy temprano, Janet Yellen, la nueva jefa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, debutó ante el Congreso de su país. Esto infundió de alguna manera tranquilidad a los mercados. La funcionaria pues básicamente reiteró su decisión de seguir inyectando de manera paulatina, de manera menos pronunciada, pero al final del día seguir inyectando liquidez a la economía de los Estados Unidos. Esto pues tiene su repercusión en las economías emergentes. Para platicar precisamente de este impacto, agradezco mucho que me acompañe esta noche Alexis Milo. Él es economista en jefe del Deutsche Bank. Alexis, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Darío, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a estar con ustedes aquí. Pues había mucha expectación precisamente de lo que iba a decir la jefa de la Reserva Federal de los Estados Unidos esta mañana. Parece que los mercados lo tomaron bien, ¿no? Y es a lo que se podría haber esperado. De alguna manera, Janet Yellen ya venía jugando un papel muy importante en la conducción de la política monetaria en Estados Unidos. De alguna manera, lo que hace ella es confirmar que la Fed seguirá en la misma trayectoria, como tú bien lo mencionabas en la introducción, que seguirán inyectando recursos a la economía, inyectando liquidez, obviamente en una trayectoria que va descendiendo. Ese es precisamente lo que se espera que suceda a lo largo de este año, que vayan retirando el monto de compras digamos, en pedazos de 10,000 millones de dólares, como sucedió la primera vez. Y creo que de esta manera el mercado queda asegurado de que la política monetaria en Estados Unidos va a seguir soportando, digamos, la expansión de la economía en ese país, y por lo tanto los mercados lo toman de manera favorable. ¿Esto qué te significa en términos de desempeño de economías emergentes? Estados Unidos lo que haga pues tiene una reacción inmediata en economías como la nuestra, que compite por los capitales con otras economías de Centro y sobre todo de Sudamérica. ¿Cómo quedan esas economías emergentes? Mira, es una pregunta muy interesante la que haces, porque las economías emergentes precisamente han sufrido volatilidad en este periodo en el cual la Fed empezó a señalar que podría empezar a retirar el estímulo monetario. Esto evidentemente afecta a las economías en su conjunto, y México es una economía de ese tipo. Sin embargo, algo que hemos observado, que vimos en los últimos meses, es que la economía mexicana se comportó mejor que el resto de las economías emergentes. Es decir, México, con las reformas, la historia de crecimiento, los fundamentales sólidos, de alguna manera permitieron que las tasas de interés en México, el tipo de cambio, tuvieran un comportamiento más favorable que en otras economías. Y esto precisamente, este buen comportamiento de las variables financieras, es lo que de alguna manera valida la calificadora Moody's cuando incrementa la calificación hace unos días. Las calificadoras hacen un trabajo, digamos, de analizar el desempeño de mediano y largo plazo de las economías, pero en cierta medida estas calificadoras van por atrás de las variables económicas, y de alguna manera esta calificadora lo que hace es reconocer lo que ya veíamos en los seguros de crédito, los famosos credit default swaps, o lo que ya habíamos visto en la depreciación moderada del tipo de cambio. Eso justamente es lo que Moody's valida, por llamarlo de alguna manera, con la calificación, con el incremento en calificación, reconociendo que México se está comportando, o los activos mexicanos se están comportando de manera diferenciada de las del resto de las economías emergentes. Entonces, anticipamos un impacto moderado. Ya que tocas el tema de la calificación de Moody's, ¿cómo lo leyeron en el Deutsche Bank? Te lo pregunto porque generó obviamente posiciones y reacciones encontradas. Hay quienes dicen que Moody's se anticipó demasiado cuando todavía no sabemos realmente cómo van a quedar las reformas estructurales en función de lo que se negocie como regulación secundaria. Tanto Fitch Ratings como Standard & Poor's se han mostrado un poco más cautelosas. ¿Ustedes cómo vieron esa calificación, esa elevación? Mira, como te decía, la calificación realmente reconoce lo que los mercados financieros ya estaban haciendo, que es diferenciar a México del resto de las economías emergentes. Ahora, a partir de ese punto, la calificadora destaca dos cuestiones. Uno son la serie de reformas estructurales que han sido aprobadas, pero que, bueno, falta aterrizarlas, materializarlas en una legislación secundaria que verdaderamente les dé toda la acción que se requiere. Y la calificadora también señala la perspectiva favorable de finanzas públicas.
En este sentido es donde se han escuchado, digamos, en este segundo aspecto es donde se han escuchado más críticas a la decisión de la calificadora, puesto que sí es cierto que México todavía tiene que corregir, digamos, la trayectoria de déficit que tiene para este año en finanzas públicas, todavía tiene que hacer que los ingresos tributarios crezcan de manera más sólida y sostenible. Y en ese sentido podríamos decir que la calificadora otorgó un grado de confianza, otorgó digamos el beneficio de la duda a la política fiscal, de que esta va a seguir una trayectoria de seguir consolidándose y de que la disciplina fiscal va a ser seguida en los próximos años. En este sentido, creemos que la calificadora bien pudo haber sido, digamos, otorgando ese grado de confianza, pero bueno, creemos que ese es el escenario, es lo que va a suceder en los próximos años, ¿no? Alexis, ¿cómo ves la economía mexicana para 2014? Yo he escuchado otra vez posiciones encontradas. Hay una proyección de crecimiento de entre 3.7 y 4%. Sin embargo, pues vemos también en el escenario inmediato obstáculos para llegar a esos crecimientos, como es el hecho de una carga, de una pesada carga fiscal para las empresas. Mira, el año 2013 fue un año de muy bajo crecimiento. Estimamos que el año en 2013 habremos crecido 1.2%. Todavía no están los datos definitivos. Por el simple hecho de que en 2014 no tengamos tres elementos que lastraron el crecimiento en 2013, creemos que vamos a tener una tasa de crecimiento que se va a ver por lo menos radicalmente diferente. Básicamente esperamos una recuperación más vigorosa de la economía de Estados Unidos, particularmente de las manufacturas. Esperamos que la construcción, tanto en la parte de vivienda, pero sobre todo en la parte de infraestructura, repunte en este año. En México. En México. Y esperamos también que el consumo interno y la inversión se recuperen también en la segunda mitad de este año, sobre todo a través de una mayor oferta de crédito derivada de la reforma financiera aprobada hace poco. Entonces, lo que vemos es que la economía mexicana se va a acelerar en 2014, naturalmente, pero que además de esta aceleración puede haber incluso un crecimiento mayor a lo esperado. En este sentido, nosotros tenemos un pronóstico de crecimiento de 3.3%, que está por debajo del consenso. Este es un pronóstico conservador, porque creemos que hasta ahora la recuperación ha sido moderada. Todavía hay datos de debilidad económica. Justamente hoy salió la producción industrial para México, que fue negativa, hubo una caída respecto al mes pasado. Entonces todavía vemos claroscuros en este panorama de recuperación, pero creemos que si la recuperación sigue esta tendencia, 2014 tiene que ser un año completamente diferente al 2013, porque no estén ahí los factores negativos a los que me referí, y además tenemos esta posible, como decimos los economistas, estos riesgos al alza, estos riesgos de que la economía de Estados Unidos crezca más rápido de lo que anticipamos, y o que la parte de infraestructura en México, sobre todo la que desarrolla el sector público, pudiera tener un desempeño más vigoroso de lo que se anticipa. En este sentido, podría revisarse al alza este crecimiento, esta expectativa de 3.3 que ahora menciono, que, como decía, por el momento es conservadora, porque vemos que todavía hay claroscuros en este panorama de recuperación. ¿Cuáles serían esos elementos que incentivarían la aceleración no natural? Porque acabas de hacer mención a aspectos que nos están empujando de manera natural, pero ¿cuáles son esos factores que no? Mira, algo interesante que estudiábamos hace unos días en el banco es que los sectores manufactureros de Estados Unidos con los que tenemos la mayor correlación son los que crecieron más lentamente en 2013. ¿Qué son cuáles? Básicamente los sectores de manufactura tradicional, no los sectores, digamos, de alta tecnología. Tenemos más correlación con los primeros, con los de manufactura tradicional, no con los de alta tecnología. Y fueron los de alta tecnología los que tuvieron el mayor crecimiento, y las manufacturas más tradicionales, estoy hablando de electrodomésticos, etcétera, tuvieron un crecimiento menor, con la excepción de los automóviles, que eso sí tuvieron una tasa de crecimiento vigorosa en 2013 y se espera que siga así. Entonces lo que estábamos viendo es que estos sectores con los que tenemos una menor correlación crecieron más rápido, y aquellos que nos podrían haber jalado en tándem con la recuperación en Estados Unidos no lo hicieron el año pasado. Creemos que esa composición del crecimiento de la manufactura va a ser diferente en Estados Unidos
en 2014 y esa es una de las fuentes que probablemente nos den una sorpresa favorable. Pues ojalá y así sea. Alexis Milo, economista en jefe para México del Deutsche Bank, gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Los detalles del mundo financiero los tenemos en Excelsior Televisión. Conoce el mundo de las finanzas e información bursátil en los siguientes videos.